Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia sorprendente sobre Erkan Merik y Asal, que no dejará indiferente a nadie. Erkan Merik ha sacudido el mundo del espectáculo al compartir públicamente una carta que, según él, fue entregada en mano por Asal durante su último encuentro. La noticia se expandió rápidamente en redes sociales y dejó a los seguidores de ambos sin palabras. Nunca pensé que Erkan se atrevería a mostrar esto, comentó una fan emocionada en Twitter. En el video en vivo, Erkan mostró la carta sosteniéndola con cierta tensión. Con una voz entrecortada, declaró: Asal me entregó esta carta en nuestra última reunión. No podía guardarla más solo para mí. La gente merece saber lo que pasó. Estas palabras desataron una ola de especulaciones, pues hasta ahora nadie imaginaba que su relación aún guardaba capítulos ocultos. La carta, aunque no se mostró en su totalidad, tenía frases reveladoras. Erkan leyó en voz alta un fragmento: nunca quise que las cosas terminaran así. Lo que compartimos fue real para mí. Los seguidores se quedaron boquiabiertos, y rápidamente comenzaron a circular teorías sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Erkan aclaró con firmeza: esto no significa que vayamos a volver. Solo quiero cerrar este capítulo con la verdad. La reacción de Asal tampoco se hizo esperar. En una entrevista telefónica con un medio local, expresó: esa carta era personal, no para el público. Me siento traicionada por la manera en que Erkan decidió mostrarla. Su tono reflejaba enojo y decepción, lo que hizo que la historia se tornara aún más intensa y dramática. Las redes sociales explotaron. En Instagram, los comentarios se multiplicaron: Erkan fue valiente al hablar, escribió una usuaria, mientras otra señaló: Asal tiene razón, la privacidad debería respetarse. La polarización entre los seguidores de cada uno alcanzó niveles nunca vistos, con hashtags como #carta de Asal y #Erkan valiente posicionándose entre los temas más comentados. En medio de esta tormenta mediática, algunos amigos cercanos de la pareja hablaron bajo anonimato. Uno de ellos declaró: ellos aún sienten cosas, pero el orgullo es demasiado fuerte. Otro agregó: Asal siempre ha sido reservada, y lo que hizo Erkan la dejó sin palabras. Estos testimonios añadieron más misterio a una historia que parecía sacada de una telenovela. El detalle más sorprendente fue cuando Erkan, al final de su transmisión, lanzó una frase inesperada: no busco reconciliación, pero sí paz. Asal merece ser feliz, aunque no sea conmigo. Estas palabras, llenas de nostalgia, provocaron lágrimas en muchos de sus seguidoras, quienes sintieron que estaban siendo testigos del cierre definitivo de una historia que siguieron durante años. La controversia creció aún más cuando los programas de televisión de espectáculos empezaron a invitar a expertos en relaciones para analizar la situación. Algunos psicólogos señalaron que la carta podía ser una especie de catarsis emocional para Asal, un intento de cerrar heridas pasadas. Otros, en cambio, afirmaron que la decisión de Erkan de hacerla pública revelaba un deseo oculto de mantener viva la atención mediática sobre su historia. Mientras tanto, en plataformas como TikTok, se multiplicaron los videos de fans recreando la escena de la transmisión en vivo, leyendo la carta con dramatizaciones y música de fondo. Estas interpretaciones se viralizaron, logrando millones de reproducciones y consolidando el tema como el más comentado de la semana. Incluso hubo quienes comenzaron a escribir fanfictions imaginando un reencuentro romántico entre Erkan y Asal. El impacto fue tan grande que las marcas no tardaron en involucrarse. Una conocida firma de joyería lanzó una campaña publicitaria inspirada en la frase "lo que compartimos fue real para mí", generando tanto aplausos como críticas. Algunos acusaron a la empresa de lucrar con el dolor ajeno, mientras que otros celebraron la creatividad de capitalizar un fenómeno viral. Por su parte, Erkan decidió guardar silencio tras la primera tormenta mediática. No volvió a publicar nada en redes sociales durante varios días, lo que solo incrementó la curiosidad y las especulaciones. Asal, en cambio, compartió una foto en la que aparecía sonriente junto a amigos, con la frase: la vida sigue. Sus seguidores interpretaron ese gesto como una respuesta indirecta a la polémica. En paralelo, periodistas de investigación comenzaron a indagar sobre el trasfondo de la relación. Algunos reportajes destaparon detalles nunca antes revelados, como supuestos desencuentros en proyectos profesionales y tensiones provocadas por la presión de los medios. Estas revelaciones añadieron más leña al fuego,
convirtiendo la historia en un fenómeno que trascendió el entretenimiento para convertirse en un debate social sobre la intimidad, la exposición y los límites de la fama. Con el paso de las semanas, las opiniones se dividieron aún más. Un sector defendía a Azal, insistiendo en que sus sentimientos habían sido vulnerados, mientras que otro grupo aplaudía la sinceridad de Erkan, interpretando su acción como un acto de transparencia. El tema llegó incluso a foros académicos, donde se discutió sobre el derecho a la privacidad en tiempos de redes sociales y la delgada línea entre lo personal y lo público. La historia parecía interminable. En cada aparición pública, Erkan era abordado con preguntas sobre Azal, a lo que él respondía con evasivas. En una ocasión, simplemente dijo, algunas heridas necesitan tiempo, no palabras. Esa frase se volvió viral de inmediato y fue interpretada como una señal de que, pese a todo, los sentimientos no habían desaparecido. Azal, por su parte, se volcó en nuevos proyectos profesionales. Fue confirmada como protagonista en una serie dramática de alto presupuesto, lo que le permitió redirigir la atención hacia su carrera. Sus seguidores celebraron este paso como un renacer, destacando su resiliencia ante la tormenta emocional y mediática. Sin embargo, los rumores de un posible encuentro secreto entre ambos volvieron a surgir cuando un paparazzi aseguró haberlos visto en un café de Estambul. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, la noticia fue suficiente para encender nuevamente las redes sociales. Los hashtags volvieron a posicionarse en tendencias, demostrando que la historia de Erkan y Azal seguía viva en el corazón de miles de personas. Lo más intrigante ocurrió cuando, en una entrevista reciente, un periodista preguntó a Azal si todavía tenía sentimientos por Erkan. Ella, tras un breve silencio, respondió, algunas cosas nunca se olvidan, pero eso no significa que deban repetirse. La respuesta, ambigua y cargada de emociones, dejó al público dividido entre la esperanza y la resignación. De este modo, lo que empezó como una simple carta terminó convirtiéndose en una saga mediática que desafía la frontera entre el espectáculo y la vida real. Una historia donde la verdad y la interpretación se entremezclan, alimentando un relato colectivo que parece no tener fin. Con cada nuevo giro, queda claro que el público no solo es espectador, sino también protagonista al mantener viva la conversación. Y mientras Erkan y Azal intentan seguir adelante, sus nombres continúan entrelazados en una narrativa que refleja, en el fondo, los dilemas de una sociedad que consume emociones en tiempo real. Así, la carta que alguna vez fue un gesto íntimo se convirtió en un fenómeno cultural, recordándonos que en la era digital, los secretos rara vez permanecen en la sombra. Y aunque el desenlace aún es incierto, lo que sí está claro es que la historia de Erkan y Azal seguirá resonando, al menos, mientras existan quienes crean en el poder de las emociones compartidas. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Erkan hizo bien en compartir esa carta o piensan que debió guardarla en privado? Déjenme sus comentarios, quiero leer todas sus opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos, porque seguro habrá más novedades de esta historia que aún no termina.